Muy bien, alumnos, un nuevo día, espero que todos estén bien. Hoy vamos a comenzar con nuestra segunda clase de historia, la cual denominamos los historiadores. Muy bien, comenzamos entonces con Herodoto, ¿no? Herodoto, ahí tenemos la foto de la figura de Herodoto, que es considerado el padre de la historia, ¿no? Herodoto, el padre de la historia, que Herodoto era un historiador viajero, el primero que encontró o investigó sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Qué son los historiadores? Son personas que estudian el pasado, ¿no? Específicamente eso, ¿no? Personas que estudian el pasado de los acontecimientos en el mundo, ¿no? Ellos son llamados historiadores. Bien, para conocer el pasado, estas personas estudian documentos, monumentos, instrumentos de trabajo, utensilios, todo aquello que haya pertenecido a una cultura pasada, a un pueblo pasado, ¿no? Armas, reliquias, y que se hayan conservado hasta la actualidad o hasta el momento que fueron encontradas. Muy bien, también recogen testimonios de personas que han vivido en aquellos momentos en los cuales se pasó esos acontecimientos históricos, ¿no? Existen personas todavía, por ejemplo yo, ¿no? Tú no sabes sobre el terrorismo, por ejemplo, pero si tú me preguntas, yo podría hablarte sobre lo que yo viví en aquel momento, ¿no? Esos testimonios de esas personas como yo y otras más son testimonios que recogen los historiadores para hacer sus libros, ¿no? Muy bien. Estos, como te dije hace un rato, estos escritos, estos resultados de esos estudios son escritos y puestos en libros que luego serán consultados y estudiados. Bien, aquí tenemos a Jorge Basadre, un historiador importante del Perú, peruano. Tenemos a Garcilaso de la Vega, que también investigó sobre las costumbres y la historia del Tahuantinsuyo. Por él es que tenemos muchos testimonios de aquella época. Y por último tenemos a María Rostorowski, ¿no? Una autodidacta, mujer autodidacta, que estudió sobre todo lo que era la historia del Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces hace 4 años más o menos esta señora falleció, ¿no? Una estudiosa de lo que era el Tahuantinsuyo. Muy bien. La historia y su relación con otras ciencias. La historia no trabaja sola para valerse, para ayudarse, digamos así, se ayudan o se valen de otras ciencias, ¿no? Como son, por ejemplo, la geografía, ¿no? La geografía, ahí tenemos el mundito, ¿no? La geografía que para estudiar la historia se utiliza la geografía porque en ella nos podemos ubicar en el tiempo y en el que ocurrieron los acontecimientos históricos. En el tiempo y la ubicación, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, ¿no? 1535 más ¿no? Por el 1500 o 1400, ¿no? ¿Dónde? En América. Tiempo y ubicación. Roma, tiempo y ubicación, ¿no? Todos aquellos acontecimientos dónde se ubicaron, dónde sucedieron y en qué tiempo los estudia la geografía. Bien, la lingüística, también la historia se vale de la lingüística porque con ella se conocen los dialectos de las culturas del pasado. Los dialectos de las culturas del pasado, el quechua, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hola, ¿no? Como se dice hola en distintos dialectos, ¿no? Salud, hello, gay, ayok, halu, en distintos dialectos y en distintas lenguas. También la historia se vale de la lingüística para poder estudiar las culturas antiguas. También tenemos a lo que es la cronología, ¿no? La cronología ordena esos acontecimientos
y las fechas que sucedieron y ubicándolos en un determinado tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos las líneas de tiempo que hacemos y que utilizamos en clases, ¿no? Esas líneas de tiempo nos sirven para ubicar cronológicamente en el tiempo los acontecimientos vividos, sucedidos en la historia del mundo, ¿no? Muy bien, tenemos la antropología, que estudia al hombre en sus aspectos físicos y sociales, ¿no? El hombre no es el mismo de hace millones de años atrás. Ha habido una evolución, como te dije en la primera clase, ¿verdad? Ahí te pongo una figurita, por ejemplo, en la que el hombre primitivo no es el mismo hombre de ahora, lo que somos ahora. Ha habido un cambio, una evolución, ¿no? Y tanto en lo físico como en lo social. Las sociedades primitivas no eran las mismas que las sociedades actuales, ¿no? Entonces, eso estudia la antropología, al hombre en sus aspectos físicos y en la sociedad. Muy bien, tenemos también la arqueología, que estudia los huesos y los objetos de esas civilizaciones pasadas, construcciones y ruinas que hayan encontrado, ¿no? Los hombres encargados de trabajar esta ciencia se llaman arqueólogos, y ellos excavan, ¿no? Buscando restos, indicios de las culturas pasadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta figura, tenemos pues, cascos, vasijas, armas primitivas, huesos, ¿no? Fósiles, todo aquello, todo esto es estudiado por la arqueología. Bien, tenemos la demografía, ¿no? Que es una ciencia auxiliar que a través de censos y estadísticas distribuye al hombre en la tierra, ¿no? Sobre la tierra. O sea, digamos, la sociedad o el pueblo del Tahuantinsuyo del Perú de aquella época no es el mismo de ahora, eran menos. Ahora somos bastantes millones, 32 o 33 millones de peruanos. En aquella época del Tahuantinsuyo eran menos, en todo el imperio, ojo, no solamente en el Perú, sino en todo el imperio, ¿no? Y así cada población, cada cultura en la historia se vale de la demografía para, a través de censos y estadísticas, entender la distribución del hombre sobre la tierra, ¿no? A través del tiempo. Tenemos también la psicología social, que estudia el comportamiento de los individuos. Estudia el comportamiento de los individuos. No es el mismo el comportamiento de hace miles o 20 o 30 años atrás que el mismo comportamiento de ahora. Por ejemplo, lo que estamos pasando en estos momentos, esto del coronavirus, la gente se está portando de otra manera. Psicológicamente, ¿no? La sociedad se comporta de otra manera, ¿no? Es característico del peruano, por ejemplo, ante una situación como esta, aprovecharse, más que valerse, aprovecharse de la situación, de la desgracia de otros para su bienestar, ¿no? Por ejemplo, han subido las cosas, ¿no? Los alimentos, la gente aprovecha, ¿no? Así somos los peruanos. Por ejemplo, la sociedad peruana no es la misma que la sociedad en otros países. La psicología social de un país no es lo mismo que el de otros países. Entonces, y eso estudia la psicología social, cómo se comporta el hombre en su determinado lugar donde se desarrolla, ¿verdad? Muy bien, tenemos también el derecho, ¿no? Que estudia las normas y reglamentos que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad. Vuelvo a repetir, estudia las normas y reglamentos que regulan las relaciones de los individuos en una sociedad. Reglas, reglamentos. Recuerda tú, a mí siempre me gusta poner como ejemplo el Tahuantinsuyo porque fue nuestro imperio. Ahora en la actualidad hay tantas reglas,
tantas leyes y muchas de ellas son vulneradas. Por ejemplo, la ley esta de emergencia que ha salido últimamente, que no salgan de sus casas, sin embargo, la gente ha salido y ahora vemos cómo estamos, ¿no? Entonces, regulan las relaciones de los individuos. ¿Por qué Italia está como está pasando, lo que está pasando ahora? Porque hubieron reglas y no las acataron. Entonces, el derecho marca esas reglas y estudia esas reglas, ¿no? Aquí te he puesto dos figuritas, ¿no? Una de la madre de la justicia y la otra de la doctora Polo, ¿no? Muy bien, a ver, la doctora Polo, ¿no? Que es conocida por el programa este que hace en la televisión, ¿no? Ya tiene como 20 años en la televisión. Es una doctora, una abogada que imparte justamente esas normas y reglamentos, ¿no? Entonces, eso es el derecho que estudia en la sociedad, en todas, en las culturas, diferentes culturas del mundo, ¿no? Cada una tuvo sus derechos, sus normas, ¿no? Por ejemplo, el derecho se dice que nació en Roma, ¿no? Entonces, en realidad todos los pueblos han tenido sus reglas. Sin reglas no se puede vivir. Muy bien. Y tenemos, por último, unas actividades. Bien. Vas a hacer como actividad elaborar una línea de tiempo de tu existencia. O sea, a partir de tu nacimiento vas a poner en una línea de tiempo todos los acontecimientos que has vivido, importantes por supuesto, los acontecimientos importantes que has vivido hasta la actualidad. Por ejemplo, lo que estamos pasando hoy es un acontecimiento importante, ¿no? Y que estás viviendo. Muy bien, la segunda actividad es que busques en tu entorno a una persona con más de 60 años y plantéale una entrevista, ¿no? Ahí te doy algunas sugerencias, por ejemplo, qué tiempo tenía cuando era niño o en qué lo utilizaba su tiempo libre, ¿no? No es el mismo. En mi tiempo, por ejemplo, yo no tengo 60 años, pero yo no vivía, en mi tiempo libre no jugábamos como juegas tú ahora, que te metes a la computadora y ya no haces ejercicios. Nosotros salíamos a la calle a jugar, hacíamos deporte, correteábamos, entonces eran distinta la manera de vivir y de pasar el tiempo, ¿no? Teníamos nuestros juegos también, nuestros juegos favoritos, y por qué nos gustaba, y qué le gustaba a esa persona que vas a entrevistar, cuáles eran los juegos, cuál era su juego favorito y por qué le gustaba, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaban mucho las escondidas, donde yo vivía en un lugar grande y el que buscaba le era difícil encontrarnos, ¿no? Y pobre de él que el último nos salvara a todos, tenía que volver a contar y nos divertíamos mucho con esos juegos, ¿no? Lo que nosotros le decíamos play, ¿no? En otros sitios le decían bata, ¿no? Que era como una especie de béisbol y también era muy divertido jugar esos juegos, ¿no? También le vas a preguntar de qué trataba ese juego, ¿no? De qué trata ese juego que a esa persona vas a entrevistar. Y por último, ¿qué juego antiguo de aquellos que has investigado te gustaría practicar en la actualidad? ¿Cuál de ellos te gustaría practicar en la actualidad? Yo recuerdo que los hombres, sobre todo, jugábamos un juego que le llamábamos palito chino, ¿no? Y con eso hemos roto un montón de cabezas, porque eran palitos que hacíamos volar, ¿no? Y tenías que agarrarlo. Bueno, tenía sus reglas y también su manera de practicar y de ser valiente, porque tenías que ponerle el pecho a un palo que iba rápido en el aire para poder agarrarlo. Muy bien, entonces te dejo ahora sí. Te dejo, espero que te haya ayudado este segundo video. Ya nos veremos para la próxima. Estos videos también los pueden tener todos los años. Ya los próximos sí serán para cada uno para su grado. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, no salgan de casa y buenas noches, pues los quiero mucho. Chao.